a dar inicio a violencias hacia la primera infancia. Tenemos el placer de tener a la jefa del Programa Provincial de Maltrato Infantil, la licenciada Silvina Moyo, y a Natalia Lucero, que es licenciada en Sociología, a cargo del Departamento de Estadísticas. Ellas van a exponer hoy. Espero que les guste. Este primer módulo se llama Protección del Derecho a la Integridad y Dignidad Personal en Mendoza. Les doy la palabra, chicas. Un placer tenerlas. Bueno, gracias. Buenos días a todas, a todos. Como ya recién nos dijo Dina, mi nombre es Silvina Monte. Yo soy licenciada en Trabajo Social, especialista en violencia familiar. Trabajo en este programa desde el año 1998 y desde hace 5 años estoy a cargo del programa como jefa. La idea es poder encontrarnos en este espacio. La verdad que es muy grato para nosotros encontrarnos con todas aquellas personas que son mayormente los cuidadores o cuidadoras de niños y niñas en la primera infancia, que es tan valioso su aporte y su mirada, porque son los que están en contacto gran parte del tiempo con estos niños y niñas pequeños a su cuidado, más allá del cuidado que le brindan su familia o sus grupos familiares convivientes. Entonces es importantísimo que ustedes puedan tener una mirada especial a la hora de encontrar indicadores que den cuenta de situaciones de violencia que afectan a los chicos y las chicas más pequeñas, que son las situaciones más complejas justamente porque son los niños y niñas que al no tener por ahí todo el uso del lenguaje aprendido, es mucho más difícil que den cuenta de una situación de violencia que los afecta dentro de su hogar. En este módulo, la capacitación va a estar dada en 2 módulos de 4 horas cada uno. En esta primera etapa, con Natalia vamos a hablar básicamente en líneas generales lo que implican las violencias hacia las niñas y niños pequeños en Mendoza, y poder contar un poquitito dónde está el programa y qué es lo que hace. La segunda parte vamos a trabajar un poco lo que es las familias, cuidados y la promoción del buen trato. Y el lunes que viene se van a trabajar básicamente lo que son las dinámicas del maltrato, y en segunda instancia lo que son los circuitos de actuación. Cuando ustedes identifican alguna situación de violencia que afectan a niños y niñas en la primera infancia, ¿qué hacer en función de la gravedad que esto pase? ¿Podemos pasar el primero, Dina, por favor? El Power. Ahí está. Bueno, este es como el gran título, el título general, lo que les contaba recién. Nosotros nos vamos a dedicar a explayarnos un poquito en lo que es el derecho a la dignidad e integridad personal, que es el derecho que nos compete en cuanto a la protección y restitución, cuando este está siendo vulnerado. La próxima, por favor. Nosotros, generalmente, yo inicio con una frase del Principito, que es muy significativa a la hora de vincularnos con los niños o niñas en diferentes tipos de vulneración de derechos. Y dice, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Muchas veces, cuando algún niño o niña está vivenciando algún tipo de violencia o de vulneración de cualquier otro tipo de derechos, no es fácil conectarse con esa situación, y muchas veces uno lo ve como ajeno a uno mismo, sin darse cuenta que en algún punto, desde algún punto, todas y todos, cuando hemos sido niños, hemos tenido algún tipo de vulneración de derechos, pero no nos recordamos incluso la sensación y la afectación que hemos tenido en ese momento en que hemos vivenciado ese tipo de vulneración. Y más aún,
somos personas que tenemos una edad determinada, o sea, más de 20, 30, 40, en donde lo que es era la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes no estaba tan visibilizado, y donde la vulneración de los derechos era moneda corriente, que nos sucedía casi todos los niños y niñas en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo entero. La próxima, por favor, Dina. Nosotros, parece ser, ahora, cualquiera que escucha el tema de la violencia que afecta a niños o niñas, nadie puede llegar a pensar que en algún punto esto, hace unos años atrás, no era común la protección de derechos, o que las situaciones de violencia que afectaban a los chicos era algo que se miraba para el otro lado. No hace muchos años que se comenzó a hablar del tema de la protección de derechos y de la protección justamente del derecho a la dignidad e integridad personal. Si nos vamos unos siglos para atrás, 4, 5, en la Edad Media, por ejemplo, el pater familia era el dueño de la vida y de la muerte de los niños y niñas en esa época. Los niños y niñas eran propiedad de los adultos podían hacer con ellos lo que ellos querían, si querían pegarlos, si querían matarlos. De hecho, que en la historia tenemos como muchos registros, por ejemplo, de los niños que nacían con alguna discapacidad, que generalmente los mataban porque no iban a ser funcionales, o no iban a servir para la producción y para la sociedad. Pero eso uno lo ve como lejos, como que hace mucho tiempo que pasó, como que es algo cruel e inhumano, pero hasta no hace tanto, unos 100, 150 años atrás, en el siglo XIX, para poder llevar a cabo algunas acciones de protección de derechos en niños o niñas maltratados, se ha tenido que recurrir a leyes de protección de derechos a los animales. ¿A qué voy con estos? Se pensó, antes que en la protección de los derechos de niñas y niños, en la protección de los derechos animales, y tuvimos que recurrir, o se tuvo que recurrir en ese momento, a ese tipo de leyes para poder proteger a algunos niños o niñas que estaban siendo cruelmente maltratados. Recién es en el siglo XX, principio del siglo XX, que se comienzan a delinear nuevos caminos, se comienza a hablar de derechos humanos, con la Declaración de los Derechos Humanos en 1940, el pacto de las reglas de Beijing, etcétera, y varios lineamientos del punto de vista de lo legal y lo social, que se empieza a pensar y se empieza a dar cuenta de que los niños o niñas son seres humanos que requieren de una protección especial, y se comienza a hacer acuerdos entre los países. Y es recién en el año 1989 que surge la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde una serie de cantidades de países forman parte de esta convención, o la adoptan a esta convención dentro de sus países, en donde se comienza a hablar y se pone sobre la mesa de que los niños y niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, que como tal merecen respeto, merecen dignidad y libertad, y que son personas con cuidados especiales porque están en desarrollo. Y acá es que empezamos a hablar de lo que es el principio rector, que es el interés superior del niño, y se habla de que todos los niños o niñas deben tener la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos. Cada Estado parte debe dar garantías de estos, y que si hay alguna situación de conflictos jurídicos entre los derechos de los adultos y de los niños, siempre tiene que estar en favor la resolución de ese conflicto de los niños y niñas y adolescentes. Y este principio rector del interés superior del niño debe ser la directriz de las políticas públicas en cada Estado parte de esta convención. Puntualmente en Argentina, en el 1990 se adhiere a la convención, se hace parte en el 94 con la modificatoria de la Constitución Nacional, también lo integra, y es en Mendoza puntualmente que a partir del año 1995 se aprueba la Ley de Niñez. Mendoza en esto es pionero en cuanto a la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes, porque crea
legisla su primera ley en el 95, y luego en el año 1997 se legisla y se aprueba la ley de creación del programa del cual hoy soy parte. Pero, ¿qué hablamos cuando decimos que las niñas y los niños son sujetos de derechos? ¿A qué hacemos referencia? Todos los niños y las niñas, sin discriminación alguna, deben ser reconocidos como sujetos de derechos. Esto significa, como les decía recién, que le corresponde los mismos derechos, deberes y garantías que los adultos, más otros derechos especiales porque son sujetos en desarrollo. Justamente que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad porque muchas veces dependen, o sea, siempre dependen de algún adulto para poder crecer saludablemente, para poder participar en la vida en comunidad y poder desenvolver sus capacidades hasta alcanzar la edad adulta. Por eso es importante saber que tanto el Estado como la ciudadanía adulta en su conjunto son los responsables de garantizar y procurar la máxima satisfacción de estos derechos que se habla en el interés superior del niño. Nosotros decimos justamente, y no es que nosotros decimos, nosotros adherimos a lo que se plantea en la 26061 en cuanto a la protección de derechos, que el primer responsable de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es la familia. En el caso de que la familia no pueda proteger esos derechos o no sepa cómo, es el Estado quien debe acompañar a esa familia para que pueda proteger derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, la comunidad completa es quien debe ser responsable también de la protección. Si yo tomo conocimiento de una situación de vulneración de derechos de estos niños, niños y adolescentes, tengo la obligación, sea el lugar que ocupe en la sociedad, ya sea como una persona que presta servicios dentro de un organismo del Estado, que esté en una institución privada vinculado a niños, niñas o adolescentes, o que sea parte de la comunidad, que tomo conocimiento de una situación, por ejemplo, de maltrato de un vecino o una vecina, también tengo responsabilidad de dar cuenta de esta situación para que el organismo que le corresponda la protección y la restitución de ese derecho vulnerado pueda tomar conocimiento y generar las acciones protectivas necesarias. Los niños hoy pueden decir, somos sujetos de derechos, hoy pueden decir, tenemos derecho a decir lo que pensamos y sentimos, tenemos derechos a ser oídos y a no ser maltratados y abusados. Justamente tenemos ese derecho, tienen los niños ese derecho, y nosotros como adultos tenemos la obligación de darle el espacio a estos niños, niñas y adolescentes para que todo esto suceda. Darle el espacio para escucharlos, darle el espacio para que si son maltratados o abusados y pudieron hablar de eso, nosotros podamos dar cuenta a la institución que corresponda y podamos acompañarlos y ayudarlos en la restitución de ese derecho vulnerado. Ahora hay un pequeño videíto de UNICEF, no sé si se puede pasar, que habla justamente a que los niños que juegan a ser invisibles y que habla de esto del maltrato. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. En realidad habla justamente de cómo algunos niños, por más que intenten muchas veces ser invisibles en situaciones de violencia, cómo aprenden a adaptarse, y eso hace más difícil por ahí la identificación de nosotros de estas situaciones de maltrato o de violencia que los afectan, porque justamente tratan de evitar
que sean maltratados, los cuales la mayoría son maltratados, abusados dentro del núcleo familiar conviviente, lo que hace muchísimo más difícil esa identificación. UNICEF tiene un montón de videos vinculados al tema de la promoción y de la protección del derecho a la dignidad e integridad, que es el derecho que se vulnera cuando hay violencia, justamente. Este derecho se plantea en el artículo 9 de la ley 26061, habla de que justamente los niños tienen derechos a no ser sometidos a tratos violentos, discriminatorios, humillantes, vejatorios, que no tienen que ser sometidos a ningún tipo de explotación económica, sexual, negligencia, o sea, en definitiva tienen derecho a su integridad física, social, sexual y moral. La persona, también este artículo número 9 plantea en algún punto que toda persona que tome conocimiento de maltrato, que es lo que les decía recién, tiene el deber de comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley. En este caso estamos hablando de ETI. Como les decía al principio, la provincia de Mendoza ha sido pionera en cuanto a la ley de protección de derechos en el año 1995, y desde el año 2000, perdón, me quedé del siglo pasado, 2019, también tenemos la modificatoria de esa ley en función de la nueva ley nacional, la 9139, y que da justamente la potestad para que el equipo técnico interdisciplinario intervenga en las situaciones de maltrato y abuso para tomar las medidas de protección excepcionales que se requieren. Por otro lado, habla que los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de estos niños y niñas que han sido violentados desde algún punto de vista. Nosotros siempre decimos que, siguiendo con esta línea de que Mendoza ha sido pionera, el programa sería uno de los que cumpliría con este punto de la ley 26061, porque es un organismo que justamente trabaja desde lo clínico terapéutico para poder reparar el daño que han sido producidos en estos niñas y niños que han sido violentados dentro de su grupo familiar. Cuando hablamos justamente cuando hablamos justamente de la responsabilidad de los funcionarios públicos de dar cuenta de situaciones de vulneración del derecho a la dignidad e integridad personal, hablamos que esta responsabilidad está dentro de dos grandes líneas. Por un lado, la protección de derechos y restitución de derechos vulnerados. O sea, si yo tomo dentro del grupo familiar, lo primero que tengo que hacer es hacer la coordinación o la derivación a la institución que corresponda a proteger o restituir cada derecho. En este caso, como les decía recién, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los circuitos de actuación, en aquellas situaciones donde reviste una gravedad tal que sea necesario la evaluación de la toma de una medida, comunicaremos a ETI, y si no, si es una situación de sospecha que todavía podemos tener un tiempo para poder trabajar con las familias, se puede hacer la coordinación o la derivación a los equipos PPMI. Cuando hablamos de la protección de derechos, en la línea de la protección de derechos, hablamos de que tenemos que coordinar con aquellos el órgano de aplicación de la ley, por un lado, y por el otro lado en las instituciones que trabajan vinculados a la protección de derechos, puede ser PPMI, municipios y demás. Pero también hay otra línea, cuando estas situaciones de violencia que afectan a los niños y las niñas se constituyen en un delito, también tenemos la obligación como funcionarios públicos no son los jefes, los responsables de las áreas, funcionarios públicos somos todos los que trabajamos dentro del Estado, o vinculados al Estado. Pero esto se amplía más a la comunidad en sí cuando son situaciones de abuso sexual. Nosotros tenemos la obligación también de dar cuenta en el ámbito penal, porque si una situación de maltrato o abuso se constituye un delito,
y ese delito fue cometido contra un niño o una niña menor de 18 años, si yo tomo conocimiento de eso, tengo que ir a la fiscalía y hacer la denuncia correspondiente. Cuando una situación de maltrato o de violencia se constituye en delito, cuando hay lesiones, ¿sí?, en el caso del maltrato físico, y cuando se constituye un delito contra la integridad sexual. Estamos hablando en las situaciones de abuso sexual, que también va a ser ampliado en los próximos módulos, lo cual hasta dónde implica o significa una situación de abuso sexual en un niño o una niña, que no solamente estábamos hablando de situaciones de violación, sino que se amplía el espectro en un montón de otras categorías que también son situaciones de abuso y que también desde el punto de vista penal se consideran como tal. En los delitos contra la integridad sexual, en lo que es el abuso sexual puntualmente, tenemos que ver la modificatoria del Código Penal que hubo en el 2019, porque antes se decía que solo uno podía denunciar, o le correspondía denunciar las situaciones de abuso que pasaban dentro del ámbito familiar. Las que pasaban por fuera no eran denunciables, sino que solo lo podía hacer su responsable, padre, madre o el adulto responsable de ese niño o niña. A partir de esta modificatoria que ha habido en el Código Penal en el año 2019, se considera que todo tipo de situación de abuso sexual que le suceda a un niño o niña, adentro o afuera del grupo familiar, tenemos la obligación de hacer la denuncia en lo penal. Esto ha sido un cambio importante, porque todo lo que es abuso sexual, por más que yo no tenga un vínculo legal con ese niño o niña, lo mismo tengo la obligación de ir a hacer la denuncia. De todas maneras, cuando nosotros atravesamos este tipo de situaciones, o conocemos, está bien el tema de atravesar también, estas situaciones de violencia muchas veces nos preguntamos si la violencia solo le ocurre a unos pocos, porque realmente nosotros nos enteramos de aquellas situaciones más graves, o nos impactan aquellas situaciones más graves, muchas veces las que escuchamos en los medios de información, o algún comentario de algún vecino, o algún otro comentario que puedan llegarnos a nosotros, que puede haber impactado a otra persona y nos lo transmiten. Pero nosotros tenemos que ser conscientes y tener claro que la violencia ocurre en todas partes. Que acontece tanto de forma oculta como a plena vista, que no distingue raza, sexo, condición social o económica. Muchas veces se tiene presente el mito de que, por ejemplo, las situaciones de abuso solo suceden en aquellos ámbitos o en aquellos barrios populares en donde hay hacinamiento y colecho y demás, y no sucede en otras clases socioeconómicas más altas, y en realidad el abuso sexual y el maltrato suceden en todas las clases socioeconómicas, en todos los ámbitos, con la diferencia que en esos lugares tienen más herramientas para poder ocultar las situaciones de violencia, porque generalmente son niños o niñas que no asisten a centros públicos, a hospitales públicos, a centros de salud, o jardines, o escuelas públicas. Y entonces es más difícil el ocultamiento en aquellos ámbitos de prestación de servicios privados, y es cierto que también tienen abogados y un montón de herramientas para ocultarlo, pero que no quiere decir que no suceda. Sucede cada vez más, o lo podemos visualizar cada vez más, o visibilizar cada vez más en estos ámbitos de mayor acceso a recursos económicos. Tenemos que tener claro también que la violencia no se cura con vacunas o con recetas mágicas, que estas situaciones suceden, y si bien se pueden resolver algunos episodios concretos, pueden volver a pasar. La violencia es cíclica y es relacional. Y es más fácil verla en otro que en nosotros mismos. Por eso es tan importante, cuando uno va a trabajar con las situaciones de violencia que afectan a los niños y niñas, poder identificar previamente nuestras propias violencias. Uno considera que siempre la violencia es del otro, y yo siempre les doy el ejemplo de las situaciones de cuando uno maneja,
un vehículo, un auto, va en la calle, se cruza con alguien, alguien le grita, y uno le vuelve a gritar, y dice, uy, qué violento que es aquel otro, pero muchas veces uno no identifica las propias violencias y cómo generan en el otro estas situaciones de violencia. La violencia siempre, imagínense si a nosotros cuando vamos en la calle y discutimos con alguien porque nos pasó por la derecha o porque pasó un semáforo en rojo, por lo que sea, nos gritan, le gritamos, imagínense, o sea, que ya nos genera un impacto a cualquiera de nosotros ese tipo de encuentros en la calle, imagínense cómo le irrumpe en la vida a un niño o niña, más aún menor de 5 años, muy pequeñitos, cuando aquellos que están llamados a cuidarlos, a proteger sus derechos, a acompañarlos en su crecimiento, son quienes los violentan. Es muy difícil poder hablar, es muy difícil poder dar cuenta de esto que le pasa a estos niños pequeños adentro de su propio hogar. Por eso es importante que nosotros como cuidadoras o cuidadoras de los niños o vinculados a los niños y niñas pequeñas, podamos tener claros algunos indicadores para darnos cuenta de que algo les está pasando adentro de su propio hogar, para poder brindarle la ayuda y para que ese círculo o ese ciclo de la violencia sea interrumpido y se pueda restituir ese derecho vulnerado. Es responsabilidad de todos y todas proteger a los niños y niñas, o el derecho a la dignidad e integridad de niños, niñas y adolescentes, e involucrarlos a la hora de la restitución del territorio. Por eso es importante también que cuando uno da cuenta de estas situaciones, más allá de dar cuenta y dar conocimiento, poner en conocimiento a la institución, ya sea ETI, PPMI, nosotros podamos aportar desde el lugar donde estamos, en ese vínculo que tenemos con ese niño o esa niña, en esa restitución. Poder estar más atentos, poder brindar información a estas instituciones para que se pueda abordar desde lo terapéuticamente lo antes posible y así poder cesar el daño lo antes que se pueda. La próxima iba a seguir Natalia en este momento. Bien, bueno, como lo mencionaba la licenciada, las violencias ocurren en distintos momentos, en distintas situaciones, y algunas son visibles y otras son invisibilizadas. Entonces, la idea es poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, porque no solamente son aquellas situaciones de alto impacto, de gravedad institucional. Lo que nosotros vemos es que la violencia, en términos generales, es una forma en que se ejerce el poder mediante la fuerza y que implican jerarquías, y que esas jerarquías implican relaciones de asimetría entre quienes ejercen este poder y quienes están subsumidos, no pueden defenderse, no encuentran las formas, no tienen las herramientas para hacerlo, como es en este caso cuando hablamos de niños, niñas tan pequeños. Las violencias no implican solo acciones, sino que también implican relaciones, discursos, formas de dominación, que en el caso de la niñez y la niñez temprana, lo que se busca es, a partir de esta vulnerabilidad del niño pequeño, se aprovecha para ejercer o para someterlo. Tanto como nosotros lo vemos, hemos puesto un triangulito, que a veces es la pirámide de la violencia, otros las enuncian como el iceberg de la violencia, y que se trabaja mucho con la problemática de violencia de género. Nosotros lo traemos acá para revisar algunas cuestiones que tienen que ver con las violencias hacia niños y niñas. Desde el Estado, las instituciones, el programa, los espacios sanitarios, los espacios judiciales, nosotros vemos apenas una pequeña parte, y aquella que se hace visible, que lamentablemente se hace visible por las muertes
y también por algunas situaciones de lesiones, de traumatismos. Pero abajo de esa visibilidad tenemos una gran masa de violencias que son invisibles, violencias que no se denuncian, violencias que se hablan poco o se revisan poco y que tienen que ver, o a veces no se las considera una forma de maltrato. Y esto es lo que vamos a tratar de ver en la próxima diapositiva, es las distintas formas de violencias que afectan a estos niños y niñas, y principalmente a las niñas y niñas pequeñas. Podemos ubicar dentro de lo que son las violencias visibles, la violencia o el maltrato emocional, que es aquel trato hostil, denigrante hacia los niños, los menosprecios, la humillación, las amenazas, la violencia física, que engloba todos aquellos tipos de relaciones que implican daños físicos, lesiones, golpes hacia los niños, la violencia sexual, que incluye el contacto sexual consumado o un contacto sexual en un intento de consumación, aprovechándose de la vulnerabilidad y la capacidad de discernir. ¿Podemos volver a la de atrás? La capacidad de poder discernir o poder rechazar esa situación de abuso de un adulto hacia un niño o niña. También son visibles las violencias vinculadas a los tratos negligentes, sobre todo de los cuidadores y de aquellas personas que tienen encargada el cuidado, la protección y garantizar todo lo que es la atención sanitaria necesaria y educacional para niños y niñas, y teniendo los medios, los conocimientos, no realizan esas acciones de cuidado. También los afecta a los niños la violencia cibernética a través del acoso, el ciberbullying, y la violencia institucional cuando las instituciones del Estado revictimizan o vulneran derechos de estos. Bien, este grupo de violencias, estas problemáticas que las vemos y se hacen tangibles, se hacen visibles, tienen denotación del sufrimiento de niñas y niños, tienen orígenes primarios que son en las violencias invisibilizadas. Y acá es importante revisar el tema de las microviolencias. ¿Qué son las microviolencias? Son esas formas sutiles, diarias, cotidianas, que tienen inicio, orígenes en ciertos micromachismos, producto de patrones culturales patriarcales, y que significan condicionamientos socioculturales, significan representaciones, obligaciones y formas de actuar y ser que ha devenido de la cultura y que se han naturalizado, principalmente en el tema del cuidado de niños y niñas. Una de esas microviolencias y que está muy generalizado y que hay que desnaturalizarlo, visibilizarlo, ponerlo en crisis, es la disciplina violenta. A veces se da en el hogar, a veces se da en los entornos educativos, en los entornos deportivos, y que está relacionado con el maltrato, que va a incluir agresión psicológica o formas de castigos a los niños, pero utilizando la excusa de la educación, ¿no? Yo genero determinada castigo físico para que el niño aprenda. Y bien sabemos desde la psicología que los aprendizajes no se producen por los castigos producen adoctrinamientos, los aprendizajes tienen otras connotaciones, entonces bueno, estas son
elementos que debemos revisar estas formas de disciplina violenta hacia niños y niñas, y particularmente cuando son niños pequeños. Esto ocurre con bastante frecuencia y es muy naturalizado. La violencia económica también es una violencia invisibilizada. En las situaciones de violencia de género, esto tiene que ver con el control del dinero, con el control de los bienes, con las amenazas y la retención de ese dinero y de esos bienes hacia las víctimas. Ahora bien, en los niños esto se identifica en una conducta del adulto respecto de sus bienes, que son sus juguetes, sus elementos queridos, y a modo de disciplinar o a modo de educar, esos juegos, esos juguetes se ocultan, se rompen, se tiran. Bueno, esto es una violencia económica que se ejerce hacia la niña. Otro punto que también es importante ver en esto de las microviolencias que se producen por cuestiones socioculturales que están preestablecidas, es el adultocentrismo. ¿Y qué es el adultocentrismo? El adultocentrismo es ese ejercitar el poder desde mi lugar de adulto. Es un ejercicio igual del poder que se da entre las generaciones. Es decir, pareciera como que los niños no tienen los mismos derechos que tienen los adultos. Lo que dicen los niños no se le da la relevancia importante. Muchas veces esto lo encontramos discursivamente al interior de los hogares. Lo haces porque lo digo yo, usted se calla. Todas estas expresiones que tienen que ver con una postura de poder del adulto, minimizando ideas, propuestas, descalificando necesidades y sentimientos de los niños, y no generando espacios de escucha ni espacios que le permitan poder expresarse y que esa expresión sea reconocida como válida. Estas son conductas que debemos revisar como adultos. Por eso decíamos que no solamente el tema de las violencias tiene que ver con acciones, sino también con relaciones y discursos. Y otra forma, ya como de las más generales, en la revisión de las microviolencias, es la educación a partir de los estereotipos de género, que son prácticas que van desde las cuales se educa a niñas y a niños con distintos roles, que inician esos roles a partir del juego. El tema de que las niñas juegan con las muñecas y las tienen que cuidar, y los varones juegan a otra cosa. Después, esto impacta en la adultez, en donde vemos que la participación de los varones en cuestiones del cuidado de la crianza de los niños es mínima, o digamos no está socialmente aceptada o socialmente digamos avalada. Entonces, bueno, todas las crianzas o los cuidados recaen sobre la mujer, y tiene que ver con roles asignados desde los inicios de la crianza. Bien, todas estas microviolencias son el semillero para la aparición después en contextos de más gravedad de las otras tipos de violencias, las violencias visibles. Entonces, la idea es poder revisar un poco aquello que ocurre en la cotidianeidad para poder prevenir aquellas cosas, aquellas violencias más graves que las encontramos en niños y niñas. Y nosotros en este afán de desnaturalizar y poder visibilizar las violencias, les queremos comentar, yo estoy a cargo desde el Departamento de Estadísticas
del programa de prevención de maltrato infantil en la provincia de Mendoza. Comentarles cómo estas violencias contra niños y niñas, que es una vulneración de los derechos humanos, se transforma en un problema de salud pública. Nosotros en el próximo gráfico, en la próxima diapositiva hay unas gráficas que nos gustaría mostrarles. Ahí está, gracias. Nosotros hemos en el programa en la provincia de Mendoza llevado un registro continuo de 2011 a 2019 y a la fecha. Lo que le queremos mostrar es que ha habido un crecimiento, si ustedes ven, de los pacientes, las personas que han sido atendidas por situación de maltrato infantil en la provincia de Mendoza. Los niños y los adultos que les acompañan. La pregunta es, ¿hay mayor cantidad de casos? Sí. ¿Hay mayor cantidad de violencia? Puede ser. Lo que hay es una mayor visibilización de esas violencias. Hay un accionar institucional y comunitario que está más alerta. Entonces, lo que nosotros vemos es que con todas estas estrategias de promoción y de difusión de cómo se deben hacer los abordajes y cómo tenemos que actuar oportunamente, vamos a tener más niños en los que hemos intervenido para que cese las situaciones de violencia. Nosotros pasamos del 2011 de tener 8.200 personas bajo programa, a 2019 tenemos 15.640 personas. Es un trabajo muy arduo, se trabaja mucho, se trabaja en todos los departamentos de la provincia de Mendoza, y bueno, 9.130 niños en el año 2019, en el 2020 estamos tratando de terminar de cerrar porque ha sido un contexto muy complejo por la pandemia, pero se ha trabajado fuertemente. Están siendo atendidos, están siendo contenidos, están con sus abordajes terapéuticos. Entonces, bueno, esto es sumamente importante. La próxima diapositiva, les queríamos comentar muy rápidamente qué pasa con los niños de 0 a 4 años. Y lo que nosotros hemos visto es que en primera instancia hemos tenido una mayor cantidad de niños de 2018 a 2019, y en el 2020, producto de la pandemia, la cantidad más o menos se sostuvo en la atención, pero lo que nosotros hemos observado es que ha habido un incremento del porcentaje de niños que están en situación de maltrato físico, y aún con más preocupación vemos que desde 2018, 2019 y a 2020 hay una tendencia creciente de los casos de situación de abuso sexual en niños y niñas menores de 0 a 4 años. Lo cual, este espacio es sumamente importante para comprometernos a trabajar fuertemente en este grupo etario que está más invisibilizado, tiene menos espacios sociales de interrelación y de poder comunicar lo que les está sucediendo. En el año 2020, ya para terminar, les queríamos contar que elaboramos una ventana epidemiológica en el Hospital Noti, el Hospital Infantil de Referencia de la provincia de Mendoza, para ver qué pasó en el periodo de pandemia. Y nos encontramos con que también aquí tuvimos un incremento de la cantidad de pacientes de niños de 2 a 4 años con indicadores de maltrato físico, y una cantidad creciente,
aproximadamente en un 50% respecto al 2019, de la cantidad de niños y niñas de 0 a 4 años con indicadores de abuso sexual. Vemos nuevamente cómo en las problemáticas de abuso sexual, en esta gráfica, tiene mayor incidencia o sufre más este tipo de problemáticas las niñas, el género femenino, siguiendo una tendencia que ya está estudiada a nivel nacional e internacional del porcentaje mayoritario de niñas en situación de abuso sexual que de niños, pero nos resulta muy significativo estos datos para pensar en seguir ahondando en el tema de la intervención oportuna para que cese este tipo de violencias. Un niño ya es mucho, 2 niños es mucho, 60, 70 niños es un número que nos debe preocupar y nos debe ocupar y redoblar todos los esfuerzos para que cesen las violencias. Bien, a continuación la licenciada Moyo va a comentar sobre qué hace el programa. Yo acá les comenté una casuística que nosotros estamos teniendo, y bueno, lo que se va a profundizar es qué se hace, cómo se trabaja con los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Mendoza. Bien, gracias Nati. Acá estamos de nuevo. Ya les había comentado al principio cómo surge el programa, en qué año surge. A lo largo de estos 22 años que estamos trabajando con situaciones de maltrato que afectan a niñas, niños y adolescentes, nosotros también hemos ido modificando un poco nuestras prácticas en función de las leyes y todo el avance que ha habido en cuanto a la protección de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. Les contaba hace un ratito que justamente el tema de la ley 26061, que se legisla en el 2005, que en su artículo 9 plantea justamente la necesidad de la existencia de programas específicos que atiendan este tipo de situaciones. Nosotros hemos ido trabajando a la par de que se han ido legislando nuevas leyes y repensando nuevos paradigmas y cómo son o cómo serían en este caso las intervenciones oportunas que se deben hacer desde el programa para poder trabajar en la restitución de ese derecho vulnerado. El programa surge con una serie de objetivos, y a partir de esos objetivos es la estructura que tiene este programa y el funcionamiento del mismo. Plantea como uno de sus objetivos, creo que es la próxima, Dina, abordar interdisciplinariamente desde el ámbito de la salud situaciones de violencia interfamiliar que afectan a las niñas, niños y adolescentes mediante las unidades especializadas departamentales o la unidad especializada que está en el Hospital Norte. En estos equipos generalmente, o sea, tenemos trabajadores sociales y psicólogos, y en algunos hay médicos que son los menos equipos. Se trabaja a partir de una intervención clínica, se realizan tratamientos justamente a partir de los dispositivos de intervención interdisciplinaria, se hacen tratamientos se trabaja individualmente en algunas situaciones, y también se realizan abordajes desde los dispositivos grupales, ¿sí? Lo cual se ha visto modificado en este último año y medio justamente por el tema de pandemia, y nos hemos tenido que ir reinventando en función justamente de esta pandemia, y comenzando a trabajar con otros dispositivos, ya sean grupos de WhatsApp, y diferentes opciones, o trabajar justamente con familias en domicilio más, como una forma más habitual y demás. Dentro de esta actuación o esta intervención que nosotros tenemos desde la interdisciplina y también desde los dispositivos grupal, nos parece fundamental la articulación inter e interinstitucional
Yo siempre digo que no, cualquier situación de violencia que afecte a niños o niñas o adolescentes no puede ser resuelta por un solo profesional, ni siquiera por un solo equipo interdisciplinario, por más especializado que sea, porque son tan complejos los elementos y los factores que llevan a desencadenar una situación de violencia que afectan a estos niños y niñas, y tan complejas las consecuencias que afectan a estos niños y niñas, que es fundamental el abordaje desde los diferentes lugares que están vinculados a esa niñez y adolescencia. Entonces es fundamental a la hora de trabajar con este tipo de situaciones de violencia, trabajar en conjunto y coordinadamente con otras instituciones que están vinculados a ellos. Otro de los grandes objetivos del programa es capacitar a los profesionales que integran el sistema de protección de derechos para la prevención, detección temprana y la coordinación oportuna. Nosotros hablamos de intervenciones comunitarias, intervenciones preventivas y de promoción, para lo cual el programa tiene un área específica, que es el área de prevención y de capacitación. Y por último tenemos que, como objetivo, el trabajar con toda la población en general, la corresponsabilidad en la protección del derecho a la dignidad e integridad personal. Esto que les planteo desde el principio, que es justamente toda la comunidad, desde algún lugar, es responsable de la protección y la restitución de ese derecho. Y esto tenemos que transmitirlo en forma permanente. En algún punto se hace a través de campañas publicitarias, en el boca a boca, pero bueno, la mayor cantidad de gente posible tiene que saber que es corresponsable en la protección de este derecho, y que si toma conocimiento de una situación de este tipo, debe dar cuenta. Y para ello el programa cuenta también con la línea 102. Esta línea justamente es para que niños, niñas y adolescentes den cuenta de las situaciones de vulneración de derechos adentro de su grupo familiar o en cualquier otro ámbito, y que en el caso que algún vecino o familiar tome conocimiento de una situación de este tipo, también puede llamar a la línea 102. La línea es una línea de atención que está a las 24 horas del día, que es atendida por profesionales especializados, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales vinculados a la salud mental, y que recepciona todo tipo de avisos de vulneración de derechos, no solamente el de la dignidad e integridad personal, y desde la línea se coordina con las instituciones que están llamados a la protección o la restitución de cada derecho. Cabe aclarar que esta línea es para niñas, niños, adolescentes, es para la comunidad en general, pero no para aquellas personas que trabajamos en alguna institución, porque estamos bajo algún tipo de protocolos o circuito de actuación, y somos responsables de dar cuenta de esta situación a través de ese circuito, de esos protocolos, ¿sí? Esto es para, y se ha trabajado fuertemente en este último tiempo, para que los niños y las niñas puedan llamar, cosa que obviamente es mucho más complejo en la población con la que ustedes generalmente trabajan, en la población hasta los 4 o 5 años, porque no tienen acceso justamente a un teléfono para poder hablar de esto que les pasa dentro de su hogar. La próxima. Como ya les decía recién, el programa tiene una estructura que se compone justamente de una parte que es prevención y promoción y capacitación, que es el área que tenemos en algunos jardines maternales, CEDO, CDIF, profesionales que trabajan con este tipo de actividades preventivas de promoción. Tenemos un área que hace toda la parte asistencial. Desde el año 2017, creo 18, ya tenemos cubiertos los 18 departamentos, o sea que por lo menos hay un equipo interdisciplinario para la atención de las situaciones de violencia que afectan a los chicos y chicas por departamento. Y en aquellos departamentos donde tenemos mayor densidad poblacional, tenemos 2, 3 o más equipos, como es en el caso de Las Heras, que actualmente hay 6 equipos interdisciplinarios. Cuando hablamos de equipos, tengamos en cuenta que estamos hablando de
2 o 3 profesionales, o sea, no son instituciones completas de 10, 20, porque por ahí también está en el imaginario de la gente, que PPMI tiene, o sea, equipos de mucha gente que atiende. En realidad los equipos que recepcionan este tipo de situaciones y trabajan desde lo terapéutico, muchas veces tienen uno, o sea, uno no, 2 o 3 profesionales con algunas horas, no siempre con 24 horas, pero se trata de cubrir la mayor cantidad de zona geográfica posible para que la población que deba acceder a esos turnos no le quede tan lejos de donde vive. Entonces, por ejemplo, en Las Heras tenemos unos 6 equipos, incluyendo un equipo en Uspallata, y en Guaymallén también hay 4 equipos, en Godoy Cruz, en Luján son 2, en Godoy Cruz 3, y bueno, se va tratando de cubrir la mayor zona posible para poder brindarle esta atención a los niños y niñas. La próxima. Cuando hablamos de la detección temprana y el tratamiento inmediato, estamos hablando justamente de que mientras antes nosotros identifiquemos estas situaciones de maltrato o abuso, antes se le puede brindar ese espacio de tratamiento y permite que el daño pueda cesar lo antes posible y que no haya situaciones más complejas. Cuando hablamos de esta detección temprana y este tratamiento, estamos hablando de 2 grandes puntos. Uno es la escucha activa, que es lo que se plantea en la Convención, en la Ley 26061, etcétera, etcétera. Y otro es la determinación de la gravedad de las situaciones que nosotros vamos identificando. Cuando hablamos de la escucha activa, estamos hablando no solo de escucharlo, y más aún en niños pequeños. Estamos hablando de escucharlos, estamos hablando de mirarlos, ¿sí? De mirarlos atentamente, estamos hablando de creerles y estamos hablando de contenerlos, ¿sí? Los niños y niñas, cuando pueden dar cuenta o manifestar algún tipo de indicador en función de una situación de violencia que esté sucediendo adentro de su núcleo familiar conviviente, lo primero que uno tiene que hacer cuando pueden manifestar, o sea, manifestar a través del lenguaje o de la palabra, o manifestarlo a través de algún síntoma que nosotros ya más adelante lo vamos a ir viendo, lo fundamental en primera instancia es poder creerle. Durante muchos años, antes de que se visibilizaran todos estos tipos de situaciones de violencia, que no estaban dentro de lo que era la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, muchas veces existía la costumbre, no sé si es la palabra, de pensar que podía haber sido inventado, de pensar que era una situación que la había visto en la tele, sobre todo en niños pequeños, en aquellos casos por ejemplo, de abuso, de situaciones más crónicas e intensas, pues pueden llegar a representar o reproducir un acto sexual con un muñeco y demás, y uno va a decir, pucha, pero eso seguro que lo vio en la tele. La tendencia de cualquier adulto, por la angustia y por el impacto que genera también en el adulto, es pensar o que lo vio en la tele, o que se lo inventó, o demás. Cuando un niño manifiesta este tipo de situaciones, y más aún cuando puede hablarlo, lo primero que tenemos que hacer los adultos que estamos cerca de este niño o esta niña es creerle. Siempre los niños siempre dicen la verdad. Los niños no inventan en función de algo que vieron en la tele a este tipo de situaciones sexuales. Algo tiene que haber estado vinculado a un abuso sexual o un delito contra la integridad sexual. Por eso lo primero, cuando nosotros identificamos esto, es creerlo y es poder contenerlo, porque al ser una situación que no entiende, porque no está preparado y no tiene la madurez y la experiencia necesaria para poder entenderlo, y está bien que así sea, porque no debe tenerlo a esa edad, a veces siente vergüenza de poder decirlo o de poder manifestarlo. Por eso es importante el poder creerle, poder decirle que van a ayudarlos, ¿sí? Y poder consultar de manera inmediata a algún profesional especializado para ver cómo continuar, ¿sí? El horror es grande para aquel adulto que toma contacto con una situación de este tipo, cuando un niño o una niña
manifiesta el abuso. Lo más importante es mantenerse en calma, tranquilo, y poder consultar y asesorarse con un profesional especializado para ver cómo continuar. Por el otro lado, tenemos la necesidad de identificar la gravedad de este tipo de situación, porque en función de eso, ya lo van a ver el lunes que viene, va a ser el circuito que se continúe para la restitución de ese derecho vulnerado. Y esta gravedad va a estar determinada en función de ¿qué? En función de la cercanía con el agresor. No es lo mismo un niño o una niña abusada en forma crónica por el adulto conviviente que está llamado a cuidarlo o cuidarla, ya sea el padre, padrastro, madre, demás, a que sea abusado o maltratado de forma excepcional por algún familiar no conviviente y que no se ha realizado de manera crónica. Por el otro lado, justamente el tema de la convivencia o no nos determina mayor gravedad o menos gravedad, porque tienen mayor o menor acceso a ese niño o niña, y también da cuenta de la cronicidad que pueda llegar a resultar la situación de abuso o de maltrato. Por el otro lado, también hay que identificar si hay algún otro adulto protector o no. No es lo mismo que dentro de una familia haya una persona maltratadora o abusadora y el otro adulto que conviva o adulta no le cree al niño e incluso tome acciones para proteger al adulto y no al niño o a la niña. Eso también nos va a dar la pauta de la gravedad de la situación. La edad es un elemento fundamental. No es lo mismo un niño de 3, 4, 5 años maltratado o abusado a un niño de 10, 12 o 15, un adolescente, porque va a tener otras herramientas, ya sea para dar cuenta de la situación de maltrato o abuso, y para poder defender o tomar alguna acción y pedir ayuda. Por eso es de mayor gravedad siempre las situaciones de maltrato o abuso que le acontecen a niños menores de 5 o 6 años. Y por el otro lado, los niños, niñas, adolescentes con algún tipo de discapacidad o con alguna dificultad para poder manifestar las situaciones de abuso. La próxima, por favor. Nosotros siempre hablamos que ante las situaciones de gravedad es fundamental tener en claro 3 actuaciones que pueden darse, a lo mejor una primera y otra después, pero si no se ha dado ninguna actuación de este tipo, siempre es prioritario el tema de la salud. A ver, nosotros hablamos que cuando hay una situación de gravedad, por ejemplo, en un maltrato físico donde hay lesiones, o en un abuso sexual donde ha habido contacto con las secreciones, algún tipo de abuso que no solamente puede ser de violación, sino que podría ser de violación genital, sino que podría ser de sexo oral y demás, donde hay la posibilidad de que haya habido un contacto con secreciones, lo primero, antes que nada, lo primerísimo es poder acudir a una guardia de un centro de salud o de un hospital. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe brindar es esa prestación médica, si en caso de lesiones, si hay alguna lastimadura o puede llegar a haber alguna fractura o alguna lesión interna, eso se tiene que evaluar en la guardia de un centro de salud o de un hospital. Es lo primero que hay que hacer. En el caso del abuso sexual, justamente se ha tenido, o hay posibilidad de que haya tenido contacto con secreciones, lo fundamental es que se puede evaluar la colocación Sergio, para y la otra semana los doy yo con la Albana. En el caso de niñas más grandes, que no es el caso de los niños con los que trabajan, de niñas más grandes, el caso de la prevención de los embarazos. Esta actitud, sobre todo lo que es el abuso sexual, de si ha tenido contacto con secreciones, concurrir en forma inmediata a una institución de salud, debe darse si estas cuestiones del contacto con las secreciones ha sido en las últimas 72 horas, porque justamente en ese periodo de tiempo es donde este kit de prevención de ITS va a permitir justamente tener la efectividad de evitar o prevenir el contagio con una ITS, ¿sí? Luego, si no se ha dado, y son casos de gravedad, lo otro
que hay que evaluar, y por eso hay que tener el contacto inmediato con el organismo que corresponda, es la protección de derechos. Si nosotros tomamos o tenemos conocimiento, tomamos en cuenta que es una situación de gravedad, y dentro de ese núcleo familiar no ha habido un adulto que haya protegido, que se haya alertado, ¿sí? O que vaya a seguir protegiendo o ser parte de la restitución de ese derecho vulnerado, es fundamental evaluar quién va a ser el adulto que va a acompañar y va a cuidar a ese niño en el proceso posterior que haya, justamente de abordaje terapéutico. Entonces es ahí cuando nosotros nos tenemos que comunicar con ETI, para que ETI, dentro de su incumbencia, pueda evaluar justamente quién va a ser el adulto que va a poder cuidar y acompañar a este niño en ese momento. ETI va a hacer una evaluación justamente de los adultos convivientes y de los adultos que son vínculos significativos para esos niños y esas niñas, y va a tomar una medida, si es necesario, de protección o de protección excepcional, o de exclusión del hogar, o de prohibición de acercamiento, según sea el caso. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y en tercera instancia, hacer una situación de gravedad, en donde ha habido lesiones y ha habido un delito contra la integridad sexual, es fundamental y es responsabilidad de todos nosotros hacer la denuncia penal. Justamente esta denuncia se hace en la fiscalía que corresponda. En el caso de aquellos escuelas que están bajo la ley de protección al docente, se hace a través de los asesores de menores, que son ellos quienes hacen o instan penalmente la acción para poder seguir el proceso penal. Sí, en estos casos, bueno, cada uno tiene el contacto con la asesora de menores que le corresponde a cada zona. Esto justamente también es una ley de muy corta data en Mendoza, y que se ha llevado adelante para proteger la identidad de aquellos docentes que tenían que dar cuenta de estas situaciones y que en algún momento se sentían amenazados por parte del grupo familiar, porque eran conocidos dentro de la zona como padres de los niños que ellos les estaban dando clase. Bueno, ese es como en líneas generales las pautas. Después, particularmente, cuando se hable de los circuitos de actuación, se van a plantear cómo se dan estos tipos de intervenciones o cómo se coordina con cada una de estas instituciones en función de las diferentes gravedades. No es lo mismo una situación de mayor gravedad, como recién les planteé, cómo se evaluaban, a de menor gravedad o de sospechas, o de situaciones de maltrato físico, o de situaciones de maltrato emocional, o de falta de cuidados básicos o de negligencia. Todo esto se va a ampliar más adelante. Y sobre todo, la próxima, por favor, mientras antes nosotros podamos identificar y activar esas acciones de protección, ante las situaciones de violencia propias o ajenas, menor va a ser el padecimiento del sujeto, menores van a ser las secuelas y mayores las posibilidades de reparación de daño. Nosotros decimos que todos y todas tenemos que estar sumamente alerta a lo que les suceda a nuestros niños, por eso es lo que les decía más adelante. Nosotros tenemos que hacer una escucha activa, tenemos que escuchar a nuestros niños, y nuestros niños, no hablo solamente de nuestros niños, los hijos, nuestros nietos, sino que estoy hablando de los niños en general. Nuestros niños son todos los niños de Mendoza. Tenemos que poder mirarlos, tenemos que poder escucharlos, tenemos que poder creerles cuando nos den cuenta, y tenemos que poder contenerles, ¿sí? Mientras nosotros antes hagamos todo eso, cuando está siendo vulnerado el derecho a la dignidad e integridad de los mismos, antes podamos activar esas acciones de protección, y menos va a ser el sufrimiento, y más rápido vamos a poder trabajar en la reparación del daño y las secuelas que tengan en los mismos. Es fundamental que nosotros actuemos celeramente, que sepamos cuáles son esos circuitos, ¿sí? Porque muchas veces, o por exceso o por omisión, podemos llegar a a cometer un abuso extra contra ellos, que es lo que llama el doctor Grande el abuso político, cuando o los enviamos a alguna institución, o hacemos denuncias penales cuando no correspondan, o porque no actuemos cuando realmente es una situación grave.
Nosotros sabemos claramente que ninguna forma de violencia contra los niños y las niñas es justificable, ninguna, de ningún tipo. En algún momento leí ahí en uno de los chats alguna persona que planteaba esto, que estaba el tema de la chancleta o del chirlo, muchas veces se toma como una cuestión hasta humorística o graciosa. Nosotros podemos ver en las redes a veces memes o cuestiones vinculadas al tema de cuando yo era chico, me pegaban una chancleteada y así salí derechito. No hay forma de violencia, la forma de acompañar en el crecimiento de nuestras niñas y niños nunca deben estar vinculados a las formas de violencia, ¿sí? La forma de relacionarse de manera violenta entre adultos y de relacionarse de manera violenta justamente hacia los niños que son más vulnerables y que dependen de nosotros no son justificables. Y toda violencia debería ser prevenible en la medida de lo posible. Esperemos que, bueno, sigamos trabajando en estas temáticas y espero que si quieren hacer alguna pregunta o algo, Dina, estoy a disposición. A ver, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver el chat. No, Verónica pone, claro, entiendo, debemos trabajar otras formas de educación. A ver si hay alguna pregunta, Eli. No dudo. Marina, Sí, más que todo comentarios. Ah. Sí, les han estado haciendo unos comentarios. Vero Palombarini nos dice, en nuestra institución trabajamos con la licenciada Cecilia Capizzi del PPMI, con quien abordamos el tema del maltrato, y hay una asesoría, una consultoría. Así que bueno, ahí Vero comentándonos eso. Después nos dice Vero Balsab, trabajamos en algunos jardines maternales promocionando el buen trato y la prevención de situaciones de vulneración de derechos. Las chicas están súper comprometidas con este tema, como verás, Silvina. Marina Tejón nos dice, ahí el comentario que vos hiciste de la chancleta, esto que es como un chiste, pero bueno, que hay que observarlo. Y bueno, en general. Gabriela acá pone, buen día, hoy que se plantea tanto el derecho a la educación ligado a la presencialidad, el Estado provincial debe ser el garante de las condiciones adecuadas en cada institución, reconociendo que falta de recursos por parte de las intermedias, siendo les niñez les perjudiciales, las perjudicadas. Bien. Claro. Sí, no tiene que ver con la vulneración del derecho a la dignidad e integridad. Bien. Está hablando de una cuestión más institucional. Bueno, no sé si alguna de las chicas quiere hacer una pregunta, aprovechemos la Silvina, que es una genia, sabe un montón. No sé, Marina, las que siempre participan, yo dame Vero, alguna de las chicas, alguna duda que les haya quedado. Dice Morales Priscila, además de la línea 102, ¿qué otros números de teléfono son recomendables? En realidad la línea 102 es una línea justamente para los niños, niñas, adolescentes y para la comunidad en general. Lo que nosotros como personal vinculado a la niñez que trabaja dentro de instituciones públicas o privadas tenemos que tener son todos los números justamente de teléfono de los ETIs departamentales, los teléfonos de la Guardia Provincial, justamente por el tema de la responsabilidad de dar cuenta de las situaciones cuando nosotros tomamos conocimiento con ellas. Entonces, es fundamental que tengan todos los teléfonos de todas las coordinaciones de ETI y de Guardia Provincial, depende de la hora en que tomen conocimiento de esta situación, y obviamente que tengan el conocimiento de dónde están las fiscalías correspondientes en el caso de que requieran hacer una denuncia a fiscalía. Las fiscalías también están por departamentos, depende del departamento, hay 2, 3, 4, y también se ubican por zona. Lo que nosotros también le vamos a pasar para que ustedes tengan es las direcciones de todos los equipos PPMI, con las direcciones de los correos electrónicos. Nosotros estamos básicamente en hospitales y centros de salud, no estamos las 24 horas, no hacemos guardia. Nuestros turnos son turnos diferidos, justamente trabajamos de lo terapéutico. Si es una situación de urgencia o de gravedad, sí o sí hay que trabajar con ETI primero para que se tome la medida de protección correspondiente. Nos hacen la derivación para
las situaciones, para abordar las situaciones de lo terapéutico. Pero hay algunas situaciones que son de sospecha, que no son de gravedad, que ya cuando terminen el curso van a poder identificarlas, cuáles son las de mayor gravedad, en donde primero, y cuáles son de sospecha, donde nos pueden hacer la derivación a cada equipo interdisciplinario de acuerdo a la zona, y le vamos a mandar el listado de los equipos PPMI, que en este momento son 35 en toda la provincia, y las zonas que comprende. En algunos casos, como por ejemplo les decía recién, o Las Heras o de Cruz, que tienen más de un equipo por zona, vamos a, si ustedes tienen alguna duda de a qué equipo le correspondería, directamente ahí sí pueden llamar al 102 y consultar a qué zona le corresponde tal domicilio del niño o de la niña, y nosotros le vamos a decir, y ahí le pueden mandar una derivación por el correo electrónico oficial, se recepciona y ahí se coordina después con la institución y trabajar en conjunto, se le da el turno y demás. En los CEOs o en los jardines donde hay equipos de prevención PPMI, es mucho más sencillo porque las chicas consultan con nuestras chicas que hacen prevención. Bueno, ahí Vero ahora va a dar la segunda parte, que es el tema del buen trato con Sergio Reynoso. Vero es la responsable del área de capacitación y prevención del programa. Así que ella también les va a poder comentar dónde hay equipos que trabajan, que son los menos, lamentablemente, porque siempre tenemos que salir a apagar los incendios y hacer toda la parte asistencial, que ha aumentado de manera bastante compleja en los últimos tiempos. Bueno, Excelente, sí. Gaby nos dice, estaría bueno preparar algún material sencillo, tipo afiches de palabras con imágenes significativas para acompañar a las familias para evitar la violencia en sus diversas formas. Bueno, eso es lo que nos propone Gaby, que está interesante. Gabriela, sí, respecto a eso tengo algo para comentarles. Desde UNICEF y provincia se ha trabajado en unos spots publicitarios que están pasándose por la radio, y dentro de un mes aproximadamente están las impresiones que se van a repartir en los diferentes CEOs y CDIF, justamente de afiches con una campaña que es en contra de la violencia y demás. Así que bueno, Gabriela. Bien, Marina nos dice, en CEOs en general hay menos estructura. Hemos tenido hermosos recorridos de formación con Vero y tanta gente desde hace años, pero es muy difícil que se sostenga un equipo para intervenciones que dice articulares, ya que no tenemos la estructura que tiene la escuela, por ejemplo, en cuanto a protocolos. Ahí nos dice... Hay un perrito. Hay un perrito, sí. El de Eli. Bueno. Gabriela, bueno, bien. Muy bien, muy bien. No sé si alguna quiere compartir algo más, yo las leo. Del 30 nos dice, excelente, muy clara la explicación. Sí, sí, la verdad que una genia, Silvina. Escribí confuso, dice Marina Tejón. Disculpen, no, Marina, por favor. Bueno, yo dejo, ahí está, bien. Excelente charla, Martina Rojas. Bueno, Silvina, la verdad que excelente, igual que Natalia. Es un placer escucharlas. Bien, si no hay más preguntas, no sé si les parece hacer un recreíto o comenzamos directamente. Silvi, como quieran. No sé si supongo que ya estarán listos la segunda dupla. Verónica está, a que no veo es a Sergio. A Sergio. Sí. Si no en realidad, bueno, hay un tema también para aclarar, porque bueno, cuando se arman esto un poquitito más y ya vienen los chicos. Cuando uno da este tipo de capacitaciones, generalmente lo que suele surgir, que por suerte no ha surgido acá, pero no quiere decir que no exista, son las faltas, ¿sí? Cuando hablamos de las faltas, hablamos de la necesidad de la atención de manera rápida de aquellas situaciones de abuso, de maltrato que afectan a niños, niñas y adolescentes. Nosotros claramente sabemos que no todo lo que hay es suficiente
cuando se habla de trabajar en las situaciones que afectan a niños y niñas, situaciones de maltrato. Pero lo importante es que siempre se trabaja por tener mayor cantidad de equipos, por tener una atención más rápida de lo terapéutico. Lo que es importante saber que en aquellos niños o niñas que han sido vulnerados, abusados, una gran parte del tratamiento es cuando se puede identificar a un adulto responsable que pueda ser protector de derechos. Nosotros siempre decimos, y lo hemos visto en la clínica, en el trabajo de estos últimos 22 años, que el solo hecho de identificar a un adulto que pueda acompañar, que pueda estar atento a las necesidades de ese niño o esa niña, que ha sido en algún momento abusado, expuesto y demás por otros adultos, ya el solo hecho de encontrar un grupo familiar que pueda protegerlos y acompañarlos en el crecimiento ya te da la pauta de la posibilidad de recuperación o de reparación en un 50%. Muchas de las situaciones de niños o niñas no requieren un espacio terapéutico tradicional, tradicionalmente hablando, como por ejemplo una sesión terapéutica de una vez por semana de 45 minutos. Muchas veces en el trabajo interinstitucional, en el trabajo familiar, en el trabajo con estos adultos o adultas que cuidan a los mismos y los acompañan, ya de por sí le estás dando una posibilidad de reparación de ese daño. Por eso es tan importante el trabajo que hace ETI al momento de definir a aquellos adultos que cuidan, ¿sí? Porque ahí le estás dando ya la primera atención y la primera posibilidad para que los niños puedan estar mejor. Un adulto que cuide, que acompañe y que no exponga nuevamente situaciones de maltrato es parte del tratamiento. Para nosotros, como les decía antes, el trabajar con otras instituciones, el coordinar las acciones, el trabajar con otros actores que no necesariamente son instituciones, o sea, actores institucionales, otros actores vecinos, otros actores que se vinculan con el niño a través de lo espiritual, lo religioso, lo deportivo, ellos también aportan a este proceso terapéutico. Por eso es fundamental identificar a todos esos actores y trabajar justamente en interdisciplina con la familia, con la comunidad toda, ¿sí? Eso era como lo último para comentar. Excelente. Yo quisiera, digamos, para cerrar, comentarles que lo que hemos visto en este periodo de pandemia, de aislamiento social, es que se incrementaron las problemáticas que afectan en torno a maltrato físico y abuso sexual, pero paralelamente hemos visto una disminución de las llamadas a la línea 102. Es como que la comunidad hubieron en el 2020 un poco menos de llamadas que en el 2019. Entonces, fuertemente, y más con estos grupos de niños pequeños, estar alertas, sostener el tema de la corresponsabilidad de la comunidad para el compromiso y trabajarlo, si las docentes tienen una vía institucional, pero trabajarlos con los mismos papás de los niños o de la comunidad educativa para que ellos puedan ir dando cuenta de las situaciones que viven estos niños y niñas, y más en estos contextos de aislamiento donde, bueno, los espacios de socialización se acotan, entonces tenemos menos llegada, digamos, y lo que llega es mucho más grave. Entonces, bueno, poder sostener la importancia de la comunicación de la comunidad con la línea 102 para visibilizar estas problemáticas. Nada más. Excelente, excelente, Natalia Lucero. Bien. Bueno. No sé si quieren que esperemos unos segundos, son y 25, vamos a dar comienzo a las 1:30. Si quieren esperamos 5 minutitos y damos comienzo en 5. Como ustedes quieran, yo las leo. Bueno, Marina se va a hacer unos matecitos, dice. Bueno, chicas, hacemos un recreito de 5 minutos y empezamos a las 1:30 puntuales, son y 25, ¿les parece bien?
Sí, perfecto. Bueno.